Bien, niños de quinto A y quinto B, en esta oportunidad quiero hacer un resumen de la clase 2 y 3 de geografía, particularmente que estamos viendo. Recuerden que estamos estudiando las 5 grandes zonas naturales que resumen a nuestro país en cuanto a su diversidad de paisajes y de relieves, de su geografía en particular. Es decir, tenemos que Chile, al ser un país extenso con más de 4.000 kilómetros de costa de extensión desde Arica a Punta Arenas, vamos a tener un país muy largo que se va a dividir en zonas. ¿Y qué son las zonas? Son un grupo de regiones que comparten un paisaje, una geografía, un clima, los relieves. Por eso se habla de zonas naturales, porque por naturaleza presentan características similares. El norte grande, Arica, Iquique y Antofagasta son similares. Norte chico, Atacama, Coquimbo son regiones similares. Norte chico. Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, el Maule, la región del Ñuble y la región del Biobío presentan paisajes similares y componen la zona central. Posteriormente, en la zona sur tenemos la región de la Araucanía, la región de los ríos, Valdivia, y la región de los lagos, Puerto Montt, vamos a tener que tienen características similares. El color verde en sus paisajes, particularmente los volcanes nevados, etc. Y la zona austral, ya la zona más alejada, la más cercana a la Antártida, la región de Aysén y la región de Magallanes. Es decir, cada zona tiene regiones que comparten características geográficas comunes. Y en este caso, el objetivo de la clase 2 dice que vamos a conocer las características geográficas del norte grande. Inicié la clase reconociendo, les pedí que accedieran a un atlas, que accedieran a un mapa político de Chile en el cual estuvieran las 16 regiones. Recuerden que la región del Ñuble actualmente desde el 2017 es una región nueva, que es la número 16, es decir, hasta el año 2017 teníamos 15 regiones y a partir de 2017 ya tenemos 16 regiones que se encuentran al norte de la región del Biobío. Lo que hoy día es Chillán, el sector norte de la región del Biobío, ya no es región del Biobío, sino que es región del Ñuble. Entonces, la idea era jugar. En clases, obviamente, esta presentación se movían los números a donde correspondiera. Es decir, los niños sabían que el 7, la región metropolitana, yo les iba dando pistas, tenían que identificarla como una región de la zona central. Si yo les hablaba de Atacama, ellos tenían que ir al mapa y comprobar que era una región del norte chico. Si yo les decía Magallanes, el número 16, ellos tenían que saber que era la última región del mapa, por lo tanto tenían que asociarlo a la zona austral. Y así sucesivamente hasta completar las 16 regiones que componen estas 5 grandes zonas. Es decir, fíjense, la región 1, 2, 3, es decir, Arica, Tarapacá y Antofagasta, que componen el norte grande, presentan características similares. La región 4 y 5 presentan características similares, Atacama, Coquimbo. Y si ustedes se dan cuenta, la zona central, que es la más poblada, con Valparaíso, Concepción, Rancagua, Talca, ciudades como Santiago, van a presentar la mayor concentración de población, particularmente por el clima, el desarrollo tecnológico, industrial y las oportunidades laborales y estudiantiles. Recuerden que las personas que viven en los extremos tienen dificultades en acceso, por ejemplo, a los estudios. Por ejemplo, el transporte, las conexiones entre las ciudades, etc. Entonces, estas 5 grandes zonas van a distribuir las 16 regiones del país. Es importante que los niños tuvieran claro un concepto, que el paisaje. El paisaje es una combinación particularmente desde esta fuente de Milton del año 2000, decía que el paisaje era la configuración de un territorio sumando la particularidad natural y el aporte que podía hacer el ser humano en un entorno, y eso formaba un paisaje. ¿Qué son las características geográficas de un lugar? Los niños saben que las características geográficas se asocian a los paisajes, al clima, a la cantidad de ríos, lagos, eso es la hidrografía, a la población, a los recursos, a los relieves. Y los relieves es un tema súper importante, es decir, las características, las formas, las alturas que va a presentar la superficie de la Tierra en las determinadas zonas. Entonces partimos del norte grande presentando imágenes de la región de Arica y Parinacota, en donde yo les presentaba que era una ciudad costera. Si bien Arica es una ciudad plana, digamos, donde está instalada, la mayor parte del paisaje del norte, las partes planas escasean. Es decir, hay muy pocas chances y que se instale población. Y solamente en ciudades como Arica, como Iquique
y como Antofagasta, que si ustedes observan en las imágenes son ciudades planas, es justamente ahí en la costa del Norte Grande donde más se concentra la población, ya que al interior está el desierto y en el desierto obviamente instalar ciudades no es muy conveniente. La ciudad que podemos destacar del interior, que es una de las la más grande del Norte Grande, es Calama. Y Calama fundamentalmente es famosa porque está justamente del yacimiento de cobre de Chuquicamata. Por lo tanto, la población del norte, la mayoría, como las imágenes lo muestran claramente, Antofagasta por ejemplo, una ciudad grande, pero que solamente está enmarcada dentro de lo que es la costa. ¿Por qué? En los relieves del Norte Grande ocurre lo siguiente, que en el Norte Grande, voy a retroceder, las planicies, así como se presentan en estas imágenes de Arica, Iquique y Antofagasta, la parte plana es escasa. Y solamente estas tres grandes ciudades son las que se ubican en la costa, porque la mayor parte del norte nos va a presentar este tipo de paisaje. Por ejemplo, la portada de Antofagasta está frente a un farellón, que sería un farellón costero, que es un muro frente al mar. Es decir, prácticamente en el norte grande, en su mayor parte, su mayor porcentaje, no hay partes planas, exceptuando obviamente Antofagasta, Iquique y Arica, que son ciudades que son frente a la costa, que están en la planicie. Pero la mayor parte del relieve del Norte Grande nos va a presentar esa figura de muro frente al mar, un farellón costero. Entonces, por eso, cuando hablamos de las características geográficas de las zonas, yo les presenté el relieve del Norte Grande. Partí por el concepto de relieve que es como más complejo. Y en esta imagen parte el dibujo frente a la costa, frente al mar, el farellón costero. ¿Qué es el farellón costero? Es justamente esta muralla plana, recta, frente al mar. Es decir, no hay planicie. Por ejemplo, aquí conectándolo con ciencias naturales, si aquí abajo subiera la marea, prácticamente esto estaría cubierto, la parte inferior estaría cubierta de agua. Entonces en el norte, los relieves famosos y más reconocidos son el farellón costero, que sería este muro, la cordillera de la costa, que se eleva a los 3.000 metros aproximadamente, todo desértico. En la parte intermedia de la zona del Norte Grande se encuentra la Pampa del Tamarugal, la famosa Pampa del Tamarugal. El tamarugal es un árbol que crece en el desierto, que tiene largas raíces que absorben aguas de las napas subterráneas, y eso hace que se generen bosques en el desierto, sin que haya lluvia, sino que absorben agua. Otra característica del relieve del Norte Grande es que la cordillera de los Andes se presenta sobre los 6.000 metros, y que arriba ya en la cordillera, a aproximadamente unos 4.800 metros sobre el nivel del mar, se va a presentar la depresión altiplánica o el famoso altiplano. Recuerden que a los bolivianos, a los personas habitantes de Bolivia, se le llama los altiplánicos, y es justamente porque Bolivia se encuentra a una altura sobre los 4.000 metros. Este altiplano lo comparte Chile, Perú y Bolivia. Y en el Norte Grande justamente está la parte en donde se forman estos salares en la parte del altiplano. Entonces, del relieve del Norte Grande vamos a destacar el farellón costero, la Pampa del Tamarugal y la cordillera de los Andes súper alta, sobre los 6.000 metros, y la presencia del altiplano y salares allá arriba en la depresión altiplánica. Eso respecto al relieve. Ahí está el farellón costero. Ahí está la presencia de los volcanes, el Tacora, el Isluga, por ejemplo, que son volcanes que se presentan en el norte. Y tenemos salares que justamente están en estas lagunas altiplánicas. Y lo que se vemos alrededor justamente es presencia de minerales, principalmente la sal. Este es el bosque que se presenta en plena depresión intermedia, es decir, en el interior del Norte Grande, los tamarugos, que van a generar este paisaje típico del desierto árido, pero con vegetación de este tipo de árbol que va a absorber justamente de las napas subterráneas las aguas. Por lo tanto, en el Norte Grande vamos a concluir lo siguiente. Primero, comienza con el límite sur de Perú hasta el río Copiapó, es decir, hasta la tercera región del país. Los cursos de agua en el norte, como no hay lluvia, son escasos, solo existen quebradas, y solamente vamos a destacar el gran río Loa. Yo les hablaba a los niños, los que sabían de fútbol, que en el norte, en Calama, había un equipo que se llamaba Cobreloa, es decir, que reunía en una palabra el principal recurso del Norte Grande que se explota es el cobre, y el principal río, que es el único prácticamente, el río Loa, Cobreloa, formaban el nombre del equipo.
En el norte predomina el clima desértico. Vimos que en las ciudades costeras no se veía tan desértico justamente por la brisa marina, por lo tanto hay mayor nivel de humedad, por lo tanto hay más presencia de vegetación, a excepción de lo que se puede presentar en el interior, donde el tamarugo es lo que más destaca, la pampa del Tamaruga. Este clima desértico se diferencia entre la costa y el interior. En la costa es más húmedo y en el interior es más seco. La población en el norte grande se ubica particularmente en las ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta, y el resto está en Calama, y a partir de eso las poblaciones indígenas se ubican en la zona altiplánica. La minería, la minería de cobre es su principal actividad productiva, eso está claro. Muchos de ustedes tendrán familiares que se van a trabajar al norte a las empresas mineras. Que el cobre, recordemos que es el principal producto que Chile exporta, es decir, de donde más ganancias obtiene Chile en cuanto a vender productos es el cobre. Recuerden que se utilizan toda la tecnología habida y por haber. En el altiplano destacan animales como las alpacas, llamas y vicuñas, que se obtiene la lana para justamente producir textil, tejidos. Preguntas para cerrar. ¿Cuáles son las principales características geográficas del norte grande? Bueno, clima seco, poca vegetación, escasez de lluvia, el farellón costero, presencia del farellón costero, presencia del altiplano, etc. ¿Qué diferencia el norte grande del resto del país? Ausencia de lluvias, escasez de ríos, clima árido, las ciudades solamente se ubican en la costa, y así un sinfín de elementos geográficos que podríamos considerar. ¿Qué formas del relieve se presentan en el norte grande que en el resto del país no existen? 2. El farellón costero, que no existe en ninguna otra parte tan continuo como existe en el norte, este muro frente al mar, y el altiplano, que solamente se encuentra en el norte grande. Y quería decir un dato anecdótico nomás respecto al altiplano. Chile tiene soberanía en Arica, Tarapacá y Antofagasta. Y si lo conectamos con la historia, Chile, cuando enfrentó la guerra del Pacífico, estos territorios, Arica, Iquique y Antofagasta, se los ganó a través de la guerra a Perú y Bolivia. Y por eso justamente un alto porcentaje de la población del norte todavía sigue siendo de ese origen, porque hasta 1879 esos territorios eran bolivianos. Antofagasta era boliviano y Perú tenía soberanía sobre Arica e Iquique. Ahí está porque justamente tenemos conexión con Bolivia y Perú histórica, y eso está plasmado hoy día en la cultura del norte. ¿Dónde habita la mayor parte de la población? En la costa. ¿Por qué? Porque justamente el clima es más agradable para habitar. Les di esta tarea donde tenían que definir qué eran las macroformas. ¿Cuáles son las macroformas? Son las 4 grandes formas que configuran el relieve de Chile. Las planicies costeras frente al mar, la cordillera de la costa después, la depresión intermedia y la gran cordillera de los Andes. Macro es grande, forma ya sabemos lo que es, por lo tanto son las grandes formas del relieve. 4 que se repiten en todo Chile, con distintas características, sí. Por ejemplo, la cordillera de los Andes en Norte Grande presenta sobre los 6.000 metros de altitud, llegando a la zona austral hasta hundirse en el océano, en el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, se presenta de norte a sur, sí, pero de distintas formas. Y eso va a ocurrir con las planicies, con la cordillera de la costa y la depresión intermedia. El farellón costero es este muro frente al mar que existe solamente en el norte grande. El altiplano es una depresión, es decir, es un terreno plano ubicado a gran altura, por eso el nombre altiplano, configurado particularmente por material provocado de erupciones volcánicas. Eso generó justamente que se llenara una meseta y un terreno apto para la vida. La pampa del Tamarugal es la depresión intermedia rodeada de tamarugos, que es el único árbol que prácticamente sobrevive en medio del desierto. La clase 2 partimos con preguntas como: forma del relieve característico del norte grande. La mayoría decía farellón costero y otros decían el altiplano, por lo tanto A y C, esa era la trampita, eran las correctas. Árbol que crece en el desierto y que da nombre a la pampa en el norte, ya sabemos que es el tamarugo, porque el resto ya son más del sur, el alerce, el eucalipto, el roble. El eucalipto más del centro en realidad, el alerce y roble del sur. Principal recurso minero que se extrae en el norte grande, ya sabemos que es el cobre. Regiones que pertenecen al norte grande, tenemos que tener claro que es Arica y Tarapacá, y me faltó Antofagasta, pero con 2 nada más.
Paisaje característico del Norte Grande: bosques, salares, glaciares, selvas. Salares, justamente porque no hay, en ninguna otra parte del país vamos a encontrar salares. Clima característico del Norte Grande: húmedo con precipitaciones, seco sin precipitaciones, frío lluvioso, polar estepárico, seco, sin precipitaciones. Entonces, aquí yo no lo puedo hacer, pero les hice un dibujito a los niños en donde les expliqué que en Chile hay 4 grandes macroformas del relieve. Planicies litorales, frente a la costa. Coronel es un poblado que se encuentra frente al mar, por lo tanto está en la parte plana, en la planicie, igual como Iquique, Arica, Antofagasta. Posterior a nuestras espaldas, si estamos mirando el océano, vamos a ver que detrás nuestro está la cordillera de la costa, llena de pino, llena de eucalipto en el caso de Coronel. Por ejemplo, cuando vamos hacia Patagual, vamos cruzando plena cordillera de la costa, vamos a Santa Juana. La depresión intermedia, la cordillera de la costa es un cordón montañoso que recorre desde Arica hasta la isla de Chiloé. Aproximadamente está la presencia clara de la cordillera de la costa. La depresión intermedia es la parte intermedia entre las dos cordilleras, es decir, entre los Andes y la cordillera de la costa. Por ejemplo, ciudades como Rancagua, Talca, Curicó, Santiago son ciudades que se ubican, Temuco, Osorno son ciudades que se ubican en plena depresión intermedia, es decir, que no tienen salida al mar, digamos, rápida. Y la cordillera de los Andes, que ya sabemos que es el cordón montañoso más alto que recorre nuestro país y que lo compartimos con Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera. Es decir, la cordillera en su mayoría es chilena, pero también tiene soberanía otros países. El objetivo en este caso, les dije que íbamos a enfocarnos en el norte chico, en la imagen, en la zona que está en color naranjo. 2 regiones. Región de Atacama, ahí tenemos la ciudad de Copiapó, en donde ya crece ya más vegetación, y esto es producto del invierno altiplánico, porque se producen lluvias en el altiplano y eso genera que haya más acceso a las lluvias y a la vegetación. De vez en cuando, la región de Coquimbo, ciudad costera, pero si ustedes se dan cuenta no es plana la costa de Coquimbo, sino que es una ciudad puerto que se ubica frente al mar. Estas 2 ciudades son, digamos, las más importantes. Copiapó, la capital de Atacama, región de Coquimbo, y su capital es más famosa incluso, que es La Serena, que es una ciudad turística ampliamente visitada por los extranjeros en nuestro país. Pero aquí en el norte chico vamos a ver que va a empezar a aparecer un paisaje mucho más verde, en donde la vegetación se va a hacer presente, donde los ríos van a empezar a tomar agua de estos derretimientos de glaciares en la cordillera, y vamos a ver que va a haber más presencias de lluvias. Estas lluvias van a generar que los ríos tengan más agua y por lo tanto van a ser aprovechados para la agricultura. Y aquí va a pasar algo muy distinto a lo que ocurría en el norte. Si bien en el norte la depresión intermedia era plana, aquí en el norte chico van a aparecer los valles transversales. ¿Qué serían los valles transversales? Serían una especie de cordilleras y montañitas, cordones montañosos, como se muestra aquí. Si ustedes se dan cuenta, son puros cordones montañosos que van a atravesar toda la depresión intermedia. Es decir, en el norte chico la depresión intermedia no es plana, sino que tiene relieves que van a formar los valles. Estos valles van a ser formados por ríos. El río Huasco, el Choapa, el Limarí, el Elqui van a dar nombre a estos valles. Famosísimo es el Valle del Elqui por sus cultivos, por su pisco, por su vino, por sus frutas de exportación. Entonces vamos a ver que aquí el paisaje va a cambiar. Más vegetación, más agua, más ríos, pero vamos a ver que la montaña sigue siendo desértica. Esta zona, al tener una vegetación mucho mejor que el norte grande, mejor producción agrícola, vitivinícola, es decir, producción de vino, vamos a ver que justamente aquí la planicie costera es mucho más amplia, por ejemplo lo que ocurre en Coquimbo, La Serena, y en la parte intermedia no van a aparecer lo que es cordillera en la costa ni depresión intermedia, porque los valles transversales van a atravesar desde los Andes hasta la cordillera de la costa y van a hacer que tanto la depresión cambie su forma a los valles y la cordillera de la costa se una a estos valles transversales. Por lo tanto, sigue existiendo cordillera de los Andes, sigue existiendo planicie, pero la depresión intermedia y la cordillera de la costa se forman en torno a los valles, es decir, estas montañitas van atravesando de este a oeste. Estos valles son famosos por sus productos agrícolas, pisco, vino, principalmente chileno, que es uno de los principales productos exportados desde nuestro país.
También una curiosidad del norte chico es que a pesar de que no hay muchos volcanes, en realidad no hay volcanes, se va a encontrar el volcán más alto del mundo. Este volcán se llama Volcán Ojos del Salado. Llega casi a los 7000 metros. Es un volcán, tiene el récord de ser el volcán más activo, perdón, de ser el volcán activo, sí, más alto del mundo. Y eso está en la región de Atacama. También, al haber pocas lluvias en el interior, que son lluvias que se producen principalmente por por el invierno altiplánico, que ocurre en el verano nuestro, es muy raro, pero ocurre en el verano nuestro, ocurre las lluvias, pero la mayor parte del año el cielo está totalmente limpio, y esto lo saben muy bien los niños porque me lo dijeron varios en clase. El norte chico presenta los cielos más limpios y por lo tanto se instalaron en el interior, en el interior de los valles, en el Elqui por ejemplo, estos centros astronómicos, estos observatorios astronómicos para observar los astros, las estrellas, el espacio y con estos telescopios gigantes poder conocer cómo funciona justamente el espacio, cómo funcionan los astros, las estrellas, cómo se mueven los planetas, etc. Por lo tanto, el cielo del norte chico va a presentar pocas nubes, poca luz artificial. Por ejemplo, en una ciudad esto sería imposible porque la luz artificial interrumpiría los telescopios, y aquí como las ciudades están particularmente en la costa, vamos a ver que el cielo se puede utilizar para la astronomía. Y además de eso, cuando ocurre un fenómeno en la costa que se llama fenómeno del Niño, va a provocar lluvias, y esas lluvias van a generar que ocurra un fenómeno muy atípico en el norte, pero ocurre cada ciertos años, que es que llueva en el desierto, y eso va a generar el desierto florido, que tiende a tener colores blanco, amarillo y en este caso un moradito muy abundante. El desierto florido entonces se provoca por las lluvias del fenómeno del Niño, que lo voy a explicar en la próxima clase. Particularmente de exportación de la zona de los valles transversales está el pisco y el vino, productos fundamentales. Entonces, resumiendo, bueno, aquí no está el efecto, pero no está el efecto. Bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Del norte chico, ¿qué vamos a definir? Que los relieves van a cambiar, que ya no hay depresión intermedia, pero sí van a haber valles transversales. ¿Qué va a cambiar? Que las planicies son mucho más amplias que el norte grande. ¿Qué va a cambiar? Que empiezan a haber presencia de lluvias, o por el invierno altiplánico en la cordillera, o por el fenómeno del Niño en la costa. Entonces va a haber más acceso a agua, y eso va a generar más agricultura, y por lo tanto esta agricultura va a generar que haya vegetación y producción de frutas, pisco, vino y todo lo que es agrícola, productos agrícolas que se vayan al extranjero y son reconocidos a nivel mundial. Recuerden que el vino chileno es famoso a nivel mundial, es uno de los productos emblema, y eso se produce aquí en el norte chico, en los valles. ¿Qué más vamos a destacar del norte chico? Que empieza a ser una transición de clima, es decir, de un clima totalmente árido, empieza a haber vegetación, por lo tanto empieza a dar indicios de un clima más templado, de un clima con más presencia de lluvia, con más precipitaciones. A pesar de que no son intensas acá, sí ocurren de manera esporádica, que genera que los ríos tengan agua. ¿Qué más podemos destacar? Los cielos más limpios los vamos a encontrar acá. Y por último, y fundamentalmente, decir que el norte chico es la zona del país más angosta. Va a presentar aproximadamente 80 kilómetros que van a formar la cintura del país en el sector de Illapel. Lo voy a marcar acá en el mapa para que quede clarito. Justamente en el sector naranjo, un poquito más abajo donde apunta la flecha, está la zona más angosta. A diferencia de Antofagasta, ahí arriba, donde está la parte más ancha, ahí está en la península de Mejillones, se encuentra la parte más ancha. Entonces el norte chico va a ser reconocido por sus productos agrícolas, por los valles transversales, porque empiezan a aparecer ríos con mucho más agua, y porque además va a ser una transición entre el norte grande y la zona centro. Bien, próxima clase haré un resumen de la clase 4 y 5 de historia y geografía. Espero haber sido claro y haber sido un aporte, aunque sea mínimo, al aprendizaje de ustedes jóvenes de quinto A y quinto B, que ustedes saben que son muy buenos niños. Así que un abrazo, un saludo a todos, a su familia, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.